sent your Son. Amigos, qué bueno que están con nosotros otra vez, aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Es realmente para mí un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio aquí en María Visión, el canal de la Inmaculada Concepción, el canal de la Luz Católica. Y realmente me da muchísimo gusto que nos acompañes otra vez, como ya se nos va haciendo costumbre, semana a semana, para aquí juntos buscar esas razones de nuestra esperanza, esas razones de nuestra fe. Yo soy Rafael Piña y te invito a que te quedes con nosotros porque el día de hoy hemos preparado un tema que estoy seguro te va a resultar de muchísimo interés. Y no solamente eso, sino que Dios mediante y con su ayuda, con su guía, con la guía del Espíritu Santo, podremos aprender muchísimas cosas acerca de Dios, de la palabra que nos ha dejado en la Biblia y sobre todo de nuestra fe, de cómo vivir realmente como cristianos, como católicos, como Dios quiere que vivamos. Antes de decirte el tema del día de hoy, te lo voy a dejar un poquito por ahí, quiero no dejar pasar la oportunidad de enviar algunos saludos a aquellas personas que de una u otra manera se han puesto en contacto con nosotros aquí al programa de Apologética. De manera muy especial voy a mencionar a la familia Verduzco Mendoza, que el otro día vinieron por aquí a las instalaciones. Muchísimas gracias por sus comentarios. También quiero saludar a Adrián Armas y su familia. Adrián, un compañero de la primaria que tuvimos la suerte de encontrarnos por ahí en una librería. Muchísimo gusto me dio verte, Adrián, te mando un saludo también. Un saludo también a Cris y a Carla, mis compadres allá en Cancún, Quintana Roo, aquí en México, un abrazote. Y también, bueno, ya que estamos en esto de la familia y un poco más relajado, a toda la familia que nos ve en Colima, aquí también en México, en especial a mi tía Olga, que por ahí tal vez ya aprendió a la televisión en María Visión, un saludote a ti. Y también quiero mandar un saludo a todos aquellos que no tengo el placer todavía de conocer personalmente, pero que nos están sintonizando en este momento, ya sea en cualquier parte de la República Mexicana. Te recuerdo que estamos totalmente en vivo, o también si nos estás viendo en alguna parte de la Unión Americana, en Estados Unidos. Sabemos que por ahí la costa del este tiene mucho rating María Visión, en Nueva York, en Nueva Jersey, en Columbia, en Washington. Bueno, si nos estás viendo por allá, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecerán, o si no, también escríbenos un mail. Tenemos un email aquí, apologética@mariavision.com, y también si nos ves en Latinoamérica, en el sur, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en tantos y tantos bellos países por allá, bueno, es un gusto que estés con nosotros compartiendo el día de hoy. Ya que vimos esto de los saludos, bueno, pasemos un poquito a agradecer también algunos de los emails. Hay personas que se comunican semana a semana con nosotros vía email, y quiero agradecer de forma especial a Marta García, a Alejandro Villa, a Felipe Hernández, Gerardo Castro de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al señor José Fierro de Ciudad Camargo, Chihuahua, a Brenda Corona Caballero de Rosarito, Baja California, a Lilia Mascorro de Puerto Vallarta, Jalisco, a Sandy Dayana García Morelos y a la señora Alicia Arteaga Herrera. A todos ustedes, muchísimas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Serán respondidas vía email. Algunas de ellas las tomaremos aquí en el programa para retomar y para dar respuesta de su fe, porque estoy seguro que la pregunta que ustedes nos han hecho vía email puede ser la pregunta de muchísimos otros hermanos en cualquier otra parte del mundo. Entonces recuerda, cuando tú envías tu pregunta, ya sea mediante la llamada telefónica o mediante el correo electrónico, no solamente encontrarás una respuesta para ti, sino que muy probablemente estarás ayudando a nuestros hermanos en cualquier otra parte que nos sintonicen, que tal vez no se les había ocurrido esa pregunta o tal vez no se atrevían a hacerla. Entonces tú estás contribuyendo para que todos nos formemos en este proceso. Recuerda que yo también me estoy formando. Cuando yo recibo una pregunta para la cual no tengo respuesta, inmediatamente me motiva el Señor para ir a la Biblia, para ir a la Escritura, para ir a la tradición de la iglesia, para ir al catecismo, a los santos padres, al magisterio, a encontrar esa respuesta para formarme y así poder compartir con ustedes estas razones de nuestra esperanza. Y hablando de los mails, quiero leer en especial uno que nos llegó hace algunas semanas y que nos va a dar pie al tema del día de hoy. Te lo voy a leer textualmente. Un protestante me dice, y esto nos lo escribe una amiga católica, un protestante me dice: creo que la Biblia es palabra de Dios por su exactitud científica. La verdad de la palabra de Dios nos dice que Dios cuelga la tierra sobre la nada. Está citando un pasaje de Job. ¿Cómo supo Job que la tierra colgaba en el espacio antes de la edad moderna de la astronomía y los viajes espaciales? El amigo protestante dice: el Espíritu Santo se lo dijo.
Los científicos de los días de Isaías desconocían la topografía de la tierra. Sin embargo, Isaías dice, Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Aquí está hablando de Isaías capítulo 40. La palabra círculo aquí significa globo y esfera, nos explica nuestro amigo protestante. ¿Cómo supo Isaías entonces que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra? Por inspiración divina. Fíjense bien en estos argumentos. Un amigo protestante dice que él cree que la Biblia es palabra de Dios por su exactitud científica. Y el tema de hoy es precisamente relacionado a esto. ¿Cómo puedo yo saber que la Biblia es palabra de Dios? Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo puedo yo estar seguro que esas páginas a las cuales nosotros les tenemos tantísima reverencia son verdaderas? ¿Cómo puedo estar yo seguro? ¿Cómo puedo yo saber que lo que está escrito ahí es realmente de inspiración divina y por lo tanto tiene autoridad para guiarme maneras de vivir, maneras de pensar, maneras de conducirme en esta vida? Y esta pregunta podrá resultar un poco nueva para muchos porque vamos a ser honestos. La mayoría de nosotros no nos quedamos despiertos en la noche pensando en esto, no nos quita el sueño. Para ser honestos, muchos de nosotros tal vez nunca ni siquiera lo habíamos considerado, tal vez nunca se nos había ocurrido el pensar el por qué la Biblia es palabra de Dios. Vivimos en una sociedad que mal que bien es tan cristiana como la americana, y me refiero a América del Norte tanto como a Latinoamérica, que muchas veces ya no cuestionamos los porqués de nuestra fe y no cuestionamos los porqués de nuestra creencia en la Biblia como una palabra inspirada por Dios a la cual debamos darle autoridad. Pero para mí esto es algo muy importante, es algo muy relevante, porque si en realidad yo voy a darle autoridad a lo que está escrito en esas páginas para guiar mi vida, más aún, si tú eres un hermano protestante que nos está viendo, o si eres un hermano católico, te lo voy a informar. Los hermanos protestantes dicen que la Biblia no solamente es una autoridad para cuestiones de fe y moral. Los protestantes, y si tú eres uno de ellos lo creerás así, dicen que la Biblia es la única autoridad, la única fuente, la única regla para cuestiones de fe y de moral. Entonces esta pregunta de por qué la Biblia es palabra de Dios, ¿cómo puedo yo saber que la Biblia es palabra de Dios? Se vuelve relevante. Porque si yo voy a estar tomando esas páginas, esos libros, como mi única fuente de autoridad, como hacen los protestantes, una noción errada, que durante el programa te explicaré por qué, pero si tú lo tomas como tu única fuente de autoridad, bueno, más te valdría para tu certeza, para tu intelecto, pero al final de cuentas para la salvación de tu alma, más te valdría estar completamente seguro de que esa palabra que tú dices, palabra de Dios, es realmente de inspiración divina, es realmente de autoridad divina para guiarte el cómo vivir y el cómo creer. ¿Y a qué me refiero con que los protestantes dicen que la Biblia es la única autoridad? ¿Y por qué me refiero y por qué estoy diciendo que esto no es así? Pues te voy a dar un pequeño detalle o aspecto o un entorno histórico. En el siglo XVI, un monje agustino de nombre Martín Lutero, sí, era monje, era un sacerdote católico, inició un movimiento que a lo largo del tiempo vendría a ser conocido como la Reforma Protestante en el norte de Alemania. Este movimiento llevaría en el tiempo a una gran separación de cristianos de la Iglesia Católica. No solamente cristianos que seguían a Martín Lutero, como originalmente fueron algunos, sino cristianos que empezaron a seguir, pues prácticamente, y por decirlo en palabras simples y llanas, a casi cualquier persona que proclamó tener algún tipo de autoridad para guiarlos en su interpretación de la Biblia. La noción de que la Biblia es la única, la exclusiva fuente y regla de fe y de moral era algo desconocido hasta el siglo XVI. La iglesia establecida por Jesucristo desde el primer siglo nunca lo entendió así. De hecho, la Biblia, como nosotros la conocemos el día de hoy, pues no fue un legado propio de Jesucristo. Jesucristo nunca escribió nada, hay que recordar eso. Y durante las primeras décadas posteriores a la resurrección de Jesucristo, la Biblia como tal tampoco existía. Hablemos, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Muchos de esos escritos ni siquiera se habían desarrollado.
en los primeros años posteriores a la resurrección, en los cuales los apóstoles, a partir del día de Pentecostés, ya predicaban el cristianismo. Entonces, ¿por qué digo que es una noción nueva para la iglesia hasta el siglo XVI? Porque durante 1500 años, y escuchemos esto, porque se dice muy, muy fácil, durante 1500 años, todos los cristianos, que todos los cristianos hasta el siglo XVI eran cristianos católicos, habían habido, claro, algunas herejías, como hemos hablado en programas anteriores, pero la gran mayoría se mantenía firmes en esa única fe, la fe establecida por Jesucristo. Todos creían que la Biblia sí, claro que sí, era una fuente de autoridad, era una regla de fe y de moral, mas no la única. Que existían otras fuentes de autoridad, como eran la Sagrada Tradición o la autoridad de la Iglesia, que nosotros hoy en día llamamos magisterio. Es decir, la creencia de los cristianos, su certeza de que la palabra de Dios guiaba sus vidas, estaba basada en 3 pilares. Imagínate tú un banco que tiene 3 patitas. Si tú le quitas una de ellas, invariablemente se va a caer. Y si tú quieres sentar sobre ese banquito y le falta una o ambas o las 3 de esas soportes, invariablemente vas a caer. Imagina que es tu vida de fe la que estás poniendo en un banco incompleto. Pues esos 3 eran la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Ahora, hasta el siglo XVI todos creían eso. Y llega un hombre de pronto y dice que no, que la única regla debe ser la Escritura. O esta es una doctrina inventada por él, inventada por Martín Lutero. No tiene ningún fundamento ni histórico, ni en la misma Biblia siquiera, como lo vamos a ver en los bloques siguientes, ¿sí? ¿Ya te dejé interesado? Te invito a que vayas por tu Biblia. Te invito a que vayas y la tomes de donde sea que la tengas, porque el día de hoy vamos a estar refiriéndonos constantemente a ella. Te invito a que también empieces a activar el sentido común para ponernos aquí alertas a lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Te invito de igual forma a que nos escribas, apologetica@mariavision.com, y que durante el corte escribas, anotes los números de teléfono que tenemos tanto para México como para el resto del mundo, y nos empieces a llamar ya, inmediatamente, con tus preguntas acerca de este tema. ¿Cómo puedo saber que la Biblia es palabra de Dios? Regresamos en un instante. Amigos, qué bueno que siguen aquí con nosotros en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Ya te dijimos el tema del día de hoy, y ya te invitamos que fueras por tu Biblia. Espero que hayas aprovechado el corte no únicamente para tomar los teléfonos y llamarnos, sino también para ir por tu Biblia. Vamos, anímate. Desempólvala. La Biblia no es algo para tener ahí de adorno o como un pisapapeles o en el último rincón del librero. La Biblia es palabra de Dios y hoy estamos viendo el por qué. Es palabra que te puede alimentar, que te quiere alimentar. Dios tiene algo que decirte hoy y te lo quiere decir a través de su palabra. Ahora, si tú ya la tienes y ya estás entonado, ya estás en la sintonía del día de hoy del programa, estarás diciendo, oh, ok, perfecto, ya la tengo aquí. Pero ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo es que creemos que es palabra de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro? Fíjate, te voy a contar una historia de por qué a mí me interesa tanto este tema. Lo voy a hacer breve. Hace algunos meses tuve la oportunidad de encontrarme con un pastor luterano evangélico, así se autodenomina él mismo, aquí en Guadalajara, Jalisco, desde donde transmitimos Mariavisión para todo el mundo. No es la primera vez que yo me encontraba con un pastor de alguna denominación protestante, es algo que a menudo sucede, me encuentro con ellos, dialogamos, compartimos puntos de vista, debatimos sobre todo sobre las cuestiones de la Escritura, siempre en un tono bastante amable, bastante honesto, bastante caritativo. En aquella ocasión con este pastor luterano evangélico, yo le hacía la pregunta de cómo podía él saber precisamente esto que estamos hablando el día de hoy, que la Biblia es palabra de Dios. Más aún, si él se había denominado a sí mismo pastor de almas, porque eso es lo que es un pastor de almas. Al final de cuentas, él tendrá una responsabilidad ante Dios muy grande, y cualquier pastor la tendrá, por las almas del rebaño que le ha tocado cuidar, por las enseñanzas que le ha tocado transmitir. Yo le preguntaba qué certeza, qué seguridad podía él tener para saber que aquello que estaba enseñando, supuestamente con la única base de la Biblia, ¿qué seguridad tenía él para saber que eso era verdad? ¿Cómo podía saber que no estaba engañando a la gente? ¿Y de dónde venía mi pregunta? Bueno, la pregunta es simple. Hay muchísimas, miles de denominaciones protestantes en todo el mundo.
En Estados Unidos hace 2 años se hablaban de 33,000 diferentes. Sí, 33,000 diferentes. Y no vayamos tan lejos a Estados Unidos, aquí en México, en toda Latinoamérica. Yo te aseguro que tú conoces más de una iglesia protestante, más de alguna secta. Estoy seguro que sí. Y todas ellas, lo curioso, es que claman y dicen que su única autoridad, su única fuente de fe es la Biblia. Sin embargo, cuando tú hablas con ellos, verás que sus opiniones al respecto de muchísimas cosas no podrían diferir más, no podrían ser más distintas. Algunos te dirán una cosa de los sacramentos, otros te dirán una cosa de las normas de moral, otros te dirán alguna cosa de una interpretación de la Escritura. Y todos ellos claman y dicen, aseguran estar basados únicamente en la Biblia y no añadir de ningún otro lugar, y atacan a los católicos con ese argumento, ¿no? Dicen, ustedes los católicos enseñan cosas que no están en la Biblia. Enséñame dónde habla la Biblia acerca de la confesión, Juan 20:23. Enséñame dónde habla la Biblia acerca de la Eucaristía, Juan capítulo 6, Corintios capítulo 11. Hay bases, pero ellos piensan que no, porque no las pueden ver. Se han puesto a sí mismos unos lentes que son filtros de prejuicio contra la Iglesia Católica que les han enseñado, que no les permiten ver más allá. Mi punto original con el pastor era este: ¿cómo puede estar usted seguro que lo que está enseñando es la verdad que Dios quiso revelar? ¿Cómo le puede asegurar a alguien que va a su iglesia luterana evangélica que lo que usted le enseña acerca del bautismo es la verdad y no lo que le enseña el pastor pentecostal de al lado? ¿O el pastor metodista de 3 cuadras después? ¿O el pastor bautista de la siguiente colonia? ¿Cómo puede estar usted seguro, le decía yo, que lo que usted enseña es realmente la palabra de Dios? Y más aún, ¿cómo puede estar usted seguro que la interpretación que usted de manera individual está dando es la que Dios quiso transmitir? Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, que se haya encontrado con una conversación similar, ya sea con un pastor, ya sea con alguien de alguna denominación protestante, se encontrará que las respuestas a estas preguntas son muy variadas y que algunas rayan francamente en lo ridículo, en algo que cae fuera del sentido común. Y vuelvo al ejemplo del mail que yo leía, del correo electrónico que leía en el bloque pasado, donde un amigo protestante le decía a nuestra amiga católica que creía en la Biblia porque contenía verdades científicas, que el libro de Job decía tal cosa o que el libro de Isaías decía tal cosa. Sin embargo, eso por el puro sentido común no se sostiene, porque para que ese fuera mi único criterio o mi autoridad para creer en la palabra de Dios, yo necesitaría que todos y cada uno de los 73 libros de la Escritura contuvieran verdades científicas como tú interpretas que es la verdad científica, Habría que ver qué dicen los científicos acerca de estas verdades, ¿sí? Necesitaríamos que cada uno de estos libros tuviera una verdad científica adelantada a su tiempo, y tú te encontrarás con que los libros de la Biblia, la mayoría de ellos no hablan en este sentido. No es un libro de ciencia, aunque pueda contener ciencia, como es la historia, entre otras, ¿sí? Date cuenta, hermano, que si tú eres de los que mantiene esta posición, lo único que estás haciendo es tratar de tapar el sol con un dedo. Estás tratando de negar lo innegable, es decir, estás buscando excusas para no aceptar la única razón por la cual tú podrías aceptar la Biblia como palabra de Dios. Esa única razón te la voy a decir después, no te la voy a decir ahora. Quédate con nosotros. Vuelvo al ejemplo del pastor. Al final de cuentas, el pastor, y esto sucede con casi cualquier amigo protestante con el que conversa estos temas, se refieren a la misma Escritura. Te dicen, yo creo en la Biblia como inspirada por Dios porque la misma Biblia me lo dice. E inmediatamente citan un versículo que lo analizaremos ahora. Y me estoy refiriendo a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Sí? 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Recuerda, Timoteo es una de las epístolas de Pablo, está en el Nuevo Testamento. Ve y búscala. 2 de Timoteo 3, 16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. ¿Sí? Voy a repetirlo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Este es el versículo que tú te vas a encontrar que los protestantes usualmente utilizan para decirte el por qué ellos creen que es palabra de Dios. Sin embargo, aquí salta el sentido común, Yo aquí en este programa una y otra vez te lo he dicho, el sentido común hay que utilizarlo también. Entonces,
si yo te pregunto, ¿por qué crees? Y tú me dices, creo porque la Biblia me lo dice. Yo creo en la Biblia porque la misma Biblia me lo dice. Eso se llama un argumento circular. ¿A qué me refiero? De igual manera, yo te puedo decir que un musulmán, una persona que profesa la fe islámica, te va a decir que él cree en el Corán porque el Corán lo dice. Y entonces, ¿cómo le pruebas tú que lo que el Corán dice acerca de la revelación divina es inferior a lo que la Biblia manifiesta? Que el Dios de la revelación cristiana es el verdadero Dios. Si lo único que tú estás teniendo como prueba es lo que diga un libro, de igual forma pueden decir los mormones, una secta no cristiana, ellos dicen que el libro de Mormón es inspirado por Dios, dicen que es palabra de Dios, ¿sí? Porque el libro de Mormón así lo dice. Entonces nos encontraremos que cualquier persona con un poco de carisma, que atraiga multitudes, que sepa hablar bien tal vez, puede llegar al extremo de escribir un libro y decir que ese libro es inspirado por Dios, y te apuesto que algunos le creerán, ¿sí? La Biblia, el hecho de que esta carta de Timoteo diga que toda escritura es inspirada por Dios, no te garantiza tu creencia en esa Biblia. ¿Por qué? Ojo aquí, no estoy diciendo que la Biblia no sea palabra de Dios. No estoy desacreditando a San Pablo, ni mucho menos. Lo que estoy tratando de hacer que te cuestiones es tú el por qué crees eso, cuáles son tus razones, en dónde basas tu esperanza, ¿sí? ¿Cuáles son las razones de tu esperanza? Y el primer punto que nos encontramos aquí en 2 de Timoteo 3:16 es que Pablo sí dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, Pablo no da una lista de qué es la escritura. Hay que recordar que la Biblia no es un solo libro, es una colección de libros. 73 libros de hecho, 73, ojo, no 66, 73, 47 en el Antiguo Testamento, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pablo, aquí dice, toda escritura es inspirada por Dios, pero Pablo no nos da una lista de cuáles libros entran en esa inspiración, ni mucho menos nos da un método para discernir entre aquellos que dicen ser escritura y no lo son, y aquellos que no dicen ser escritura y lo son. Analizaremos un poco más de este versículo de Pablo y algunos otros argumentos después de un corte. Mientras tanto, quiero que vayas por tu Biblia, quiero que anotes los teléfonos y nos empieces a enviar tus preguntas aquí a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Regresamos en un momentito. Amigos, qué bueno que siguen aquí con nosotros, Me da muchísimo gusto que continúes aquí en María Visión, en este programa de Apologética, donde tratamos de conocer las razones de nuestra esperanza. El día de hoy estamos hablando de cómo puedo yo saber que la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? Espero que estés con nosotros. En el bloque anterior yo te relataba mi encuentro con un pastor protestante, en el cual yo le hacía esta pregunta, y que él inmediatamente me refería a 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y te menciona una serie de efectos para los cuales la escritura es útil. Y de hecho no estamos negando la autoridad de esta escritura, simplemente estamos buscando esas razones. Y si analizamos este versículo, como ya hicimos en el bloque anterior, nos daremos cuenta que Pablo dice, sí, toda la escritura es inspirada, pero nunca da una lista de esa escritura. Y hay que recordar que cuando Pablo escribía a Timoteo, la gran mayoría del Nuevo Testamento apenas o se estaba escribiendo, o tenía poquísimos años de haberse escrito, o no se había escrito todavía en el caso de algunos de los libros de última redacción del Nuevo Testamento, ¿sí? Pablo se está refiriendo a Timoteo y le menciona en versículos anteriores que esta escritura es esa que él aprendió desde su infancia, ¿sí? ¿Qué escritura es esta? Pues el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que los judíos tenían anteriormente. Entonces, menos aún Pablo puede estarse refiriendo a todo, y no da una lista, y no nos da un criterio para discernir. Entonces, el hecho de nosotros recurrir a la misma Biblia para justificar mi creencia en ella, pues no satisface los rigores de la razón, porque como ya hemos dicho, para ese caso, cualquier otra persona que se decidiera escribir un libro, y en él escribiera que ese libro es inspirado, podría gozar de cierta credibilidad, ¿sí? Ahora, otro de los argumentos que nosotros encontramos con los protestantes es, ojo, también podrá haber algunos católicos que nunca se hayan hecho esta pregunta, y esa va directamente para ti, hermano católico. Tal vez tú nunca te has preguntado el por qué y a lo mejor nunca quisiste investigarlo. Tal vez no quisiste conocer las razones de tu fe, pero recuerda lo que dice 1 de Pedro 3, 15, 16. Hay que estar siempre preparados para el que nos pida razones de nuestra esperanza, ¿sí?
Otra razón que podrás encontrar y que yo me encuentro muy a menudo, cuando preguntas esto a alguien, dicen, es que yo creo que es palabra inspirada de Dios porque me inspira. Así, así como lo escuchas. Es que me inspira. Yo leo ciertos pasajes de la Escritura y siento algo en mi interior que me dice, sí, esto es de Dios. Me inspira, siento bonito, me levanta el espíritu, me levanta el ánimo. Ahora, yo no dudo, de hecho estoy cierto, que muchos pasajes en la Escritura puedan tener este efecto. Pero eso no puede ser tu garantía para creer que eso es palabra de Dios. De hecho, esa garantía no serviría para la gran mayoría de los libros de la Biblia. Y te pongo como ejemplo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de los Números. Cualquiera que haya leído el libro de los Números se encontrará con muchísimos pasajes que no son para nada inspiradores en ese sentido, que parecen tan secos como estadísticas militares. O de hecho, muchos pasajes que son estadísticas militares, ¿sí? ¿Qué puede tener eso de inspirador para el espíritu? Cualquiera que se haga esa pregunta es una pregunta válida. Y sin embargo, a pesar de que no levante el ánimo, a pesar de que yo no sienta nada bonito cuando los leo, son palabras de Dios. Ahora, por el otro lado, existen muchísimos y muchísimos escritos, tanto cristianos como no cristianos, que han sido hechos a lo largo de 20 siglos, que si tú los lees te pueden producir el mismo efecto. Se me ocurre, por ejemplo, el libro de Tomás de Kempis que se llama Imitación de Cristo, entre muchísimos otros. Si tú lees pasajes de ese libro, encontrarás muchísimas partes donde realmente tú sientes una inspiración, sientes que es Dios el que te está hablando, sientes internamente algo que te mueve. Sin embargo, el libro de Tomás de Kempis no es considerado palabra de Dios, ¿sí? Este argumento de que me inspira, tú ves, rapidísimamente nos damos cuenta que no es algo válido, no funciona como razones para nuestra esperanza, no funciona como las razones que yo doy y por cual creo. Más aún, volviendo a esas personas que dicen que la misma Biblia habla de sí misma como autoritativa, yo no voy a negar eso. Lo que yo voy a argumentar es la postura protestante que habla de que la Biblia es la única fuente de autoridad o la única regla para fe y moral, ¿sí? Porque ni siquiera la Biblia dice esto. Nosotros podemos ir a pasajes como Juan 20, 23, donde, aquí lo tengo, donde Juan nos relata al final de su evangelio, donde dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. ¿Sí? Juan dice eso. Otros muchos signos que no están escritos en este libro. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo está escrito en la Biblia. Y eso no es malo, porque Jesucristo, recuerda, Jesucristo nunca mandó a nadie a escribir libros. Jesucristo los mandó a predicar. Y Romanos 10 nos dice que la fe viene de la escucha, no de la lectura. ¿Sí? Vamos haciendo este rompecabezas, vamos armándolo. Más aún, ¿recuerdas ese pasaje de Hechos, capítulo 8, versículos 30 y 31? ¿Lo recuerdas? Es el pasaje donde Felipe va y se encuentra con el etíope. Te lo voy a leer brevísimamente. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. El etíope estaba leyendo de la Escritura, estaba leyendo del Antiguo Testamento. Y le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? El etíope le respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? ¿Sí? La misma Biblia, la misma palabra de Dios nos dice que su interpretación o las razones que tengamos para atribuirle autoridad podrían no ser tan claras para todos. Podrían inclusive necesitar de alguien que nos la explique. Podrían necesitar de una autoridad fuera de la misma Biblia para decirnos que esta es palabra de Dios y también para interpretarla. Ahora, hay otras personas que dicen, y esta es la postura que Martín Lutero inventó, que dicen, el Espíritu Santo me inspira, el Espíritu Santo me lleva a conocer que estos libros que están incluidos en la Biblia son palabra de Dios. Pero siendo honestos, eso no es más que mero subjetivismo, ¿sí? He dicho antes que el mormón tomará el libro de Mormón y dirá lo mismo, dirá que el Espíritu Santo le lleva a creer eso. De hecho, cuando los mormones tocan a tu puerta, te dejan una copia del libro de Mormón y te dicen, pídele al Espíritu Santo que te diga si esto es palabra de Dios o no. Y tú sentirás un ardor en tu pecho, ¿sí? ¿Ah? Imagínate, ¿qué tal si lo lees y de pronto sientes ese ardor? ¿Esa será tu prueba? ¿Esa será tu confirmación que el Espíritu Santo te está hablando directa y particularmente a ti? Ahora, te mencioné hace un momento que Cristo nunca ordenó escribir. Nunca mandó a sus apóstoles a compilar por escrito todas sus enseñanzas. Por el otro lado, nos encontramos en la palabra de Dios lo que Cristo sí nos dijo. Y en Mateo 16, 18 encontramos que Cristo sí dijo,
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? ¿Recuerdas Mateo 16, 18? ¿O qué tal Mateo 28, 19 y 20? Donde Jesús le dice a los apóstoles, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, y ahora yo les doy esa autoridad a ustedes. ¿Sí? ¿Recuerdas ese pasaje? Mateo 28, 19. ¿O qué tal Lucas 10, 16? Y ese te lo voy a decir literalmente. Lucas 10, 16, donde nos dice algo así como, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Es decir, Jesús nunca mandó escribir. Sin embargo, sí les dejó autoridad específica a sus discípulos, a los apóstoles. Mira lo que dice Lucas 10, 16. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y a quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿Sí? Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Jesús les está dando autoridad a los apóstoles. Eso es lo que Jesús hizo. Más que escribir un libro, él, hasta donde nosotros sabemos, nunca escribió personalmente ningún libro de la Biblia. Mandó a sus apóstoles a predicar con toda la autoridad que él tenía. Ahora, si Jesús pretendía que todos los hombres se salvaran, como nos dice 1 Timoteo 2:4, Jesús, siendo Dios, sabía, y esto también es sentido común, no se necesita ser Dios para saber esto, que los apóstoles habrían de morir en algún punto. Si Jesús pretendió darles su autoridad únicamente a ellos, pues hasta ahí quedaría esa autoridad de Jesús, ¿no? Se perdería. Pero no, Jesús se las dio y ellos sabían que tenían que transmitirla a su vez a otros, para que esto llegara de generación en generación hasta el día de hoy, hasta ti y a mí que estamos el día de hoy hablando de estos temas. ¿Y cómo sucedió esto? Pues algunas veces sucedió de manera oral esta transmisión. De hecho, al principio no fue más que de manera oral. Te he dicho, y en algún otro programa hablaremos de cómo se fue formando el canon de la Escritura. Pero te he dicho que al principio el Nuevo Testamento no existía y los apóstoles, sin embargo, ya predicaban, ya eran iglesia. ¿Sí? Al momento que ellos iban transmitiendo este conocimiento, pues empezaron a escribir también algunas cosas, pero no a forma de un catecismo, no a manera de dejar escrito toda la enseñanza. Si tú analizas los escritos del Nuevo Testamento, te darás cuenta que escribían siempre para comunidades de ya creyentes. Nunca escribían a comunidades para convertirlos. Al contrario, tú lees a los romanos, a los efesios, a los gálatas, a los corintios. Todos son comunidades ya existentes. Todos son comunidades que ya tienen la base de la fe. Y el escritor supone eso, lo sabe. Por lo tanto, no trata de delinear específicamente en sus cartas lo que creemos los cristianos. Simplemente va dando directrices, va corrigiendo pequeños detalles. ¿Sí? Te quiero dejar con esta idea. Te quiero dejar con esta idea de que la autoridad de la Biblia no se encuentra en la misma Biblia como tal. No se encuentra porque yo tenga una inspiración. No se encuentra porque simplemente yo crea que hay verdades científicas ahí. Hay una autoridad más grande, constituida por Dios, que me lleva a mí a creer y a saber con certeza que la Biblia es palabra de Dios. Pero esto te lo voy a decir regresando del corte, ¿sí? Te recuerdo que nos puedes llamar, te recuerdo que nos puedes escribir, que estamos totalmente en vivo y que queremos escuchar de ti aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Amigos, qué bueno que siguen aquí con nosotros, aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Ya estoy recibiendo tus llamadas. Recuerda, de cualquier parte de México, de cualquier parte del mundo que nos quieras hablar, háblanos. Ya sea para mandar un comentario, para decirnos qué opinas del programa, si tienes alguna pregunta, si te gustaría que tocáramos algún tema en programas futuros, llámanos o escríbenos también al correo apologética@mariavision.com. Ahí también puedes escribirnos cualquier pregunta que tú tengas acerca de la fe católica, de Biblia, sacramentos, historia, cualquier pregunta. No te aseguro que tenemos todas las respuestas, pero te aseguro que si no las sabemos, la vamos a buscar y haremos nuestro mejor esfuerzo. Voy a agradecer rapidísimo a la señora Lourdes Guzmán de Ampudia, que nos felicita, una fiel seguidora de Apologética. Gracias, señora Lourdes. También a Osvaldo Hernández Escobar, de aquí de Guadalajara, nos felicita, pide oración. Claro que sí, Osvaldo, muchísimas gracias. Carolina Alvarado Soto nos felicita y le da gusto este tipo de programas. Muchísimas gracias, Carolina. A nosotros nos da más gusto que ustedes estén con nosotros acompañándonos. Lilia Zacarías Ramírez de Guadalajara felicita. Muchas gracias, Lilia. Gracias por estar con nosotros. Lilia Piña, mi tía, un saludo también. Nos envía saludo. Muchas gracias por tus comentarios. La señora Socorro Gómez de Guadalajara
felicita también y nos pregunta ¿por qué le decimos a Jesús que es el Cordero de Dios? Bueno, esto es Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Tú recuerdas que los judíos en la Pascua sacrificaban, inmolaban un cordero a manera de que expiara por sus pecados, pero Él solamente les otorgaba una pureza ritual, digamos, legal, no era una pureza interior. Y sin embargo Jesús viene a ser el verdadero Cordero, el que se entrega por nuestros pecados y que de hecho nos los perdona. Tú puedes recordar el pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29 creo, donde Juan Bautista le dice a algunos discípulos, he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, ¿sí? Es por eso que le llamamos a Jesús el Cordero de Dios. Estas son algunas de las llamadas, te agradecemos, síguenos llamando y bueno, queremos escuchar de ti. Vamos a continuar con el tema, ¿sí? Nos quedábamos en el bloque anterior de ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo yo saber que la Biblia es palabra de Dios? Y te decía yo cómo al principio, cuando los apóstoles empezaron a predicar, empezaron a cumplir el mandato de Jesús de llevar la buena nueva a todos los rincones de la tierra, pues no existía lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y aquí hay un error muy común. Para nosotros puede resultar de pronto muy fácil creer en la Biblia. Porque como dije al inicio del programa, vivimos en una sociedad que mal que bien todavía es cristiana y aceptamos el cristianismo como algo que tiene autoridad, ¿sí? Pero lo mismo le sucede a una persona que vive, que crece, que nace, que se desarrolla su vida en una familia, en un país islámico, en un país musulmán. Él le dará autoridad al Corán. Lo mismo le sucederá a una persona que crece en un país donde no está la religión cristiana. No le va a dar ninguna autoridad a la Biblia. Lo mismo sucederá con una persona que crece en una tradición, no sé, hinduista, y le dará autoridad, por lo tanto, a los escritos de los Vedas, ¿sí? Entonces, ese argumento de decir yo creo porque así me han enseñado mis padres, yo creo porque es una costumbre, pues no es válido. Hay que buscar las razones, porque aceptémoslo. La mayoría de nosotros decimos que creemos en la Biblia como palabra de Dios. Sea o no sea que vivamos de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, ¿eh? Ojo, esa es otra cuestión totalmente distinta. Muchos de los que decimos creer nos quedamos muy cortos al seguir las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, aceptamos la creencia como palabra de Dios sin nunca cuestionarla, pero vale la pena cuestionarla. Te decía entonces yo que conforme fueron pasando las primeras décadas y los primeros siglos de cristianismo, pues se fueron encontrando con que existían una gran cantidad de escritos y que bueno, no todos, muchos de ellos pretendían ser de inspiración divina, ¿sí? Vamos a hablar específicamente del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que tiene 27 libros, pero en los primeros 3 siglos de cristianismo existieron muchísimo más que solo 27 libros que pretendían ser evangelios, por ejemplo, o que pretendían contener algún tipo de instrucción cristiana, ¿sí? Muchísimo más que 27. Por ahí estaba uno que era el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, tan sonado hace un par de años, por ahí tú recordarás. Estaba el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, un montón de otras cartas. Existían además cartas, aparte de las de Pablo, aparte de las cartas católicas, existían cartas de discípulos de los apóstoles, existían cartas de Ignacio de Antioquía, existían cartas de San Irineo, es decir, existían una infinidad de escritos que muchos de ellos podrían clamar tener algún tipo de autoridad para considerarse palabra de Dios. Y existían cientos de ellos. Y se utilizaban muchos de ellos en las celebraciones litúrgicas de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo es que los cristianos llegaron a la conclusión, llegaron al veredicto, llegaron a reconocer que únicamente los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día eran palabra de Dios? ¿Ah? ¿Cómo sucedió eso? Pues eso sucedió a lo largo de una serie de lugares donde los católicos, porque eran católicos todos, se reunieron para discernir acerca de este respecto, donde guiados por la luz del Espíritu Santo, reunidos en concilios, a finales del siglo IV sobre todo, en Hipona en el año 393, en Cartago en el 397, por ahí también hubo un sínodo en Roma en el 382, posteriormente hubo otro en Roma en el 419, ellos empezaron a decidir, exactamente, los obispos católicos empezaron a decidir qué era palabra de Dios y qué no lo era. Y gracias a ellos, sí, gracias a la Iglesia Católica, tú el día de hoy puedes tener esa certeza y puedes tomar el Nuevo Testamento con toda la seguridad de que esa es palabra de Dios, gracias a la Iglesia Católica. Ya nos lo decía Agustín, aquel gran santo, que también vivió por esas épocas, siglo IV, siglo V. Nos decía, yo no creería en los evangelios a menos que la autoridad de la Iglesia Católica me moviera a creer. Exacto.
¿Qué vino primero, la Biblia o la iglesia? Y esto no es algo como ese chiste de qué es primero la gallina o el huevo. No. ¿Qué es primero, la Biblia o la iglesia? Pues es sencillo, la iglesia. La iglesia vino primero. La iglesia la constituyó Jesucristo. Jesucristo no escribió ningún libro, no me mandó a escribir ningún libro. Sin embargo, sí constituyó una iglesia y sí le dio toda la autoridad. Les dijo, toda la autoridad que me ha sido dada, yo se las doy. Y con esa autoridad ellos podían definir no únicamente qué libros entraban en el canon de la Escritura, sino muchísimas otras cosas de fe y de moral. Es ahí donde está la autoridad. Es ahí el por qué yo puedo estar seguro, yo puedo saber que la Biblia es palabra de Dios. La única certeza, lo quieras o no lo quieras reconocer, que tú tienes para reconocer que la Biblia es palabra inspirada de Dios, es la certeza que te da la Iglesia Católica, que te la dio desde el siglo IV, que te la sigue dando hasta el día de hoy. Esa es la única certeza que tú tienes. Esa es la única seguridad. Todos los otros argumentos se van a quedar cortos. Todos los otros argumentos serán intentos de querer tapar el sol con un dedo, de no querer reconocer la autoridad a la Iglesia que fue constituida por poder divino. ¿Sí? Todos los otros intentos que tú hagas serán un intento únicamente para escaparte de ese poder que Jesucristo mismo instituyó en Pedro. Serán intentos para no reconocer lo que Dios mismo quiso hacer al darnos una iglesia. Yo te invito a que reconsideres esto, a que reconozcas que la autoridad que tienes viene de la iglesia y que si no lo habías pensado, pues estudies un poco la historia y analices esto en el fondo de tu corazón. Vamos a ir a un breve corte. Te recuerdo que los teléfonos aparecerán en tu pantalla. Llámanos, envíanos tus preguntas, tus comentarios aquí a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Regresamos. Amigos, seguimos aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Qué bueno que sigues con nosotros, ¿eh? Siguen llegando tus preguntas. Por aquí nos habla Roberto Mendoza Martínez de Querétaro. Roberto, si pudieras volver a hablar, tu pregunta quedó incompleta. Dice, ¿cuál es la importancia en las Sagradas Escrituras? Y no aparecen en la Biblia de los protestantes. Quedó un poco incompleta, ¿eh? Ojalá nos pudieras volver a llamar, Roberto de Querétaro, para darnos bien clara tu pregunta y poder dar respuesta aquí. Pero bueno, gracias por tu atención al programa. Miguel Ángel Romero de Guanajuato nos felicita y dice, ¿puede explicar el pasaje de Deuteronomio 4, versículos 15 y 16? Sí, claro que sí, brevísimamente, Miguel Ángel Romero. Y esto nos viene a importancia, ya que hablamos, en un momento te lo respondo, espera, ya que hablamos de por qué puedo yo creer que la Biblia es palabra de Dios, que es el tema del día de hoy, y que vimos en los bloques anteriores que realmente la única razón que yo puedo tener es que la iglesia me lo dice. La autoridad que Jesucristo dio a su iglesia fue la misma autoridad que determinó cuáles libros eran escritura y cuáles no. Hemos visto que había una infinidad de escritos compitiendo por ahí por el estatus de inspiración divina y que muchos de ellos simplemente no lo tenían y que la iglesia lo determinó, ¿sí? Pregúntate tú, si no eres católico, ¿por qué aceptas esos 27 libros como inspirados? Y la única respuesta satisfactoria que encontrarás es porque la iglesia católica así lo definió. Ahora, tú me dirás, bueno, ¿cómo puedes saber que realmente fue la iglesia católica? Pues yo te lo digo así de sencillo. Los que se reunieron a finales del siglo IV eran obispos. Y por los escritos que dejaron ellos, que no los consideramos palabra de Dios, pero sí los consideramos escritos válidos de historia, sabemos que ellos creían en la presencia real de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Sabemos que ellos creían en un sacerdocio ministerial. Sabemos que ellos creían que el bautismo regenera y salva. Sabemos que ellos creían en la comunión de los santos. Sabemos que ellos creían en la autoridad del obispo de Roma, el Papa. Es decir, todas las creencias que estos obispos tenían eran las mismas creencias que los católicos seguimos manteniendo el día de hoy, ¿sí? Y entonces aquí convendría que nosotros cuestionáramos, si le damos autoridad a esos obispos, finales del siglo IV, para determinar el por qué es algo palabra de Dios o por qué no, o cuáles libros son palabra de Dios y cuáles no, tendríamos que darles también a ellos la autoridad para interpretarla. Y aquí viene mi siguiente punto. Tú te podrás preguntar, ¿qué diferencia puede existir en el por qué yo creo en eso? Total, si yo quiero creer que es palabra de Dios por mi pura fe, mi fe ciega, o porque el Espíritu Santo creo que así me lo dice, ¿qué diferencia hace? Pues yo te lo voy a decir. El por qué, es decir, la base por la cual tú crees que la Biblia es palabra de Dios, va a afectar directamente el cómo interpretas tú dicha palabra. Te lo voy a repetir.
las bases, los fundamentos que tú tienes para creer que la Biblia es palabra de Dios van a afectar invariablemente tu interpretación de esa escritura. ¿Sí? Ahora, todos los amigos protestantes tienen razón al creer que la Biblia es palabra de Dios. Eso no lo estamos discutiendo. Sin embargo, sus razones son inadecuadas. Hemos visto que la prueba de inspiración solamente puede darse con una autoridad establecida por Dios, y esa autoridad fue constituida divinamente por el mismo Jesucristo al fundar su iglesia, ¿sí? Al fundarla con las características que ya mencionamos. Ahora, ¿qué sucede cuando tú no estás consciente de esto? Pues si vas a seguir lo que Martín Lutero decía, vas a crear un caos doctrinal. Y eso no lo estoy inventando yo, Cualquiera que tenga ojos para ver y mire el estado actual del protestantismo se dará cuenta que no es otra cosa más que un caos doctrinal. Porque ellos no reconocen la autoridad de la iglesia. No reconocen que la autoridad de la iglesia es la que nos asegura que la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto no reconocen la autoridad de la iglesia para interpretarla. Y eso únicamente puede derivar en un caos total. Te voy a leer un fragmento de algo que opina una persona. Dice: nobles, citadinos, campesinos, todos entienden el Evangelio mejor que yo o que San Pablo. No son sabios ni estudiados y se creen más entendidos que los ministros. ¿Quién decía esto? Esto lo decía Martín Lutero del siglo XVI. Fíjate cómo él mismo empezó a sufrir en carne propia las consecuencias de su doctrina inventada por él mismo, una doctrina que no es divina. Te voy a leer otro más de Lutero y que a lo mejor te va a impresionar. Dice: este no quiere escuchar del bautismo. Aquel otro niega el sacramento. Otro pone un mundo entre este y el último día. Unos enseñan que Cristo no es Dios. Unos dicen esto, otros dicen aquello. Hay tantas sectas y credos como hay cabezas. Todos se dicen a sí mismos inspirados por el Espíritu Santo y creen ser profetas. ¿Qué tal? Estas son palabras de Martín Lutero, Dice: hay tantas sectas y credos como hay cabezas. Lutero lo vivió en carne propia ya en su propio día, en el siglo XVI. Las bases que él sentó de que la Biblia era la única fuente de autoridad y la única regla de fe y de moral, crearon un caos que a él mismo le tocó vivirlo. ¿Sí? De pronto Calvino se separó de Lutero, y Zwinglio, y Munzer, etcétera, 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 hasta llegar al día de hoy. El mismo Lutero dice: unos niegan esto, otros niegan aquello, unos dicen que Cristo no es Dios, y sabemos que hasta el día de hoy siguen habiendo personas que dicen que Cristo no es Dios. Todo esto tiene su origen en el error de Martín Lutero, Amigo, yo te invito. Si tú eres un amigo protestante que honestamente buscas a Dios, que sinceramente buscas la verdad, escudriña realmente las Escrituras, investiga realmente la historia, investiga realmente qué es lo que sucedió para que te des cuenta que no estás siguiendo la voluntad de Dios al estar fuera de la Iglesia Católica. Que la única autoridad que tú tienes, que la humanidad tenemos, la única autoridad que Dios nos dio para conocer que esos 73 libros que están ahí son palabra de Dios y para su correcta interpretación, la única autoridad que tenemos es la constituida por Dios en la Iglesia Católica. ¿Sí? Ve lo que el mismo Lutero dijo acerca de toda esta confusión. Él no estaba nada feliz ni satisfecho con lo que él mismo había hecho. Ahora, hay algo que aquí llama mucho la atención. Los amigos protestantes, si tú eres uno de ellos, no me dejarás mentir, todos creen que individualmente tenemos el don todos, absolutamente todos, de interpretar la Escritura. Esto es el legado de Lutero. Él decía que cualquier creyente de forma individual podía ser inspirado por el Espíritu Santo e interpretar adecuadamente un pasaje. Ahora, yo no te voy a negar que esto pueda ser cierto. El Espíritu Santo puede actuar donde quiera y te puede venir a guiar a ti. Pero de eso a afirmar que a cualquiera que lea la Escritura de manera individual el Espíritu Santo lo va a venir a inspirar, pues no puede ser cierto. Y te voy a mostrar cómo no. Pues no puede ser cierto por el simple hecho de que ese es el método que han seguido muchísimas, miles de personas desde el siglo XVI, y el día de hoy esos miles de personas siguen miles de denominaciones con creencias distintas. Si el Espíritu Santo realmente inspirara a todos y cada uno de forma individual, al interpretar la Escritura, no habría tanta variedad de iglesias, no habría tanta variedad de sectas, todos creeríamos lo mismo, pero no es así, ¿verdad? Tú te das cuenta que si tú estás en una denominación protestante y el día de mañana no te agrada lo que el pastor te está enseñando, tú con toda la libertad del mundo te vas y crees tener autoridad divina para hacer otra iglesia, para hacer otra denominación y empezar a enseñar lo que a ti te venga en gana, ¿sí? Si alguna parte del evangelio no te agrada, la puedes eliminar. Si alguna parte crees que no es conveniente para atraer más feligreses, pues la cambias. Y eso es lo que sucede en las iglesias protestantes. Adaptan sus creencias a las modas de los tiempos para satisfacer los afanes del mundo y no la voluntad divina.
¿sí? Y tú velo, analízalo, ve en el mundo cuántos cristianos que se dicen creer únicamente en la Biblia han aceptado, por ejemplo, la práctica de la homosexualidad. ¿Cuántos cristianos que dicen creer y estar cimentados en la palabra de Dios aceptan la práctica del aborto? ¿Sí? ¿Cuántos cristianos que dicen creer y estar cimentados en la palabra de Dios aceptan la anticoncepción? Y aquí te va un dato curioso, ¿eh? Te prometo que algún día haremos un tema específico de los anticonceptivos. Hasta el año de 1931, ojo, hasta el año de 1931, todos los cristianos de cualquier denominación, protestantes o no protestantes, creían que la anticoncepción era un grave pecado. No sabías eso a lo mejor, ¿verdad? Investiga la historia. Hasta 1931 todos los cristianos no católicos, con base únicamente en la Escritura, con base en la Biblia, decían que usar anticonceptivos era un pecado grave. Con base en la Biblia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el día de hoy ningún protestante enseña esto? ¿Por qué el día de hoy muchos inclusive dicen que la Biblia guarda silencio al respecto del tema? Pues yo te voy a decir que desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX, los protestantes creían que la Biblia no guardaba silencio. Y sin embargo eso ya no te lo enseñan el día de hoy. ¿Por qué? Han adaptado las creencias a las modas de los tiempos, ¿sí? Han querido servir al mundo y no a Dios. Y es aquí donde de nuevo toma importancia lo que yo te estoy diciendo el día de hoy. Las bases que tú tengas para creer que la Biblia es palabra inspirada de Dios van a ser las bases que también determinen cómo la interpretas. Y si tu base no es la correcta, si tu base no es divina, tu interpretación no va a ser divina, tu interpretación va a ser humana, tu interpretación va a ser falible, tu interpretación te puede conducir al error. Puedes estar viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y aquí me llama muchísimo la atención que siendo que todos los protestantes creen que pueden tener autoridad para interpretar la Biblia, que cada persona de forma individual puede tener esa autoridad, ¿por qué no darle también esa autoridad al Papa? ¿Por qué niegan la autoridad del Papa, de la Iglesia, para interpretar la Biblia, cuando dicen que cada uno puede tener inspiración propia? ¿Por qué el Papa no podría estar inspirado también? Esto es un prejuicio únicamente, esto no responde a la lógica de sus argumentos, ¿sí? Si cada uno puede ser inspirado, ¿por qué el Papa no? ¿Por qué la Iglesia no? ¿Te das cuenta cómo es un prejuicio anticatólico? ¿Te das cuenta cómo esto no es algo que Dios quiere? Esperemos que esto nos haga reflexionar. Ahora, vayamos más adelante. Todos los cristianos, todos los protestantes también, aceptan alguna autoridad detrás de la Biblia, lo quieran aceptar o no. El ejemplo más claro, en el siglo XVI, Martín Lutero eliminó 6 libros del canon de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Sí, la Iglesia ya había dicho cuál era el canon. Y Martín Lutero vino y quitó 6 libros del canon del Antiguo Testamento. ¿Con qué autoridad lo hizo? ¿Tuvo una revelación del Espíritu Santo? ¿Tuvo una inspiración divina? ¿Con qué autoridad lo hizo? Y sin embargo, todos los protestantes aceptan las Biblias incompletas con 66 libros. Todos los protestantes, lo acepten o no, lo hayan pensado o no, aceptan la autoridad de Lutero por encima de la autoridad de la Biblia, porque Lutero dijo, yo tengo más autoridad que la Biblia porque soy capaz inclusive de quitar libros de ella. Lutero dijo que la carta de Santiago en el Nuevo Testamento no valía, que era una epístola de paja. Lutero no creía que el Apocalipsis fuera un libro inspirado por Dios. Lo convencieron sus amigos que no lo quitara del canon, porque también quería quitarlo del canon del Nuevo Testamento. Y fíjate, tú estás dándole autoridad a Martín Lutero. Tu única autoridad, reconócelo, no es la Biblia, es lo que te han enseñado tus prejuicios anticatólicos, los pastores cristianos no católicos. Esa es tu autoridad, lo quieras reconocer o no, no es únicamente la Biblia. Vamos a regresar al siguiente bloque para concluir el programa. Llámanos, todavía hay tiempo, escríbenos un email apologética@mariavisión. Y amigo Miguel Ángel Romero, te respondo en el siguiente bloque. Quédate con nosotros. Regresamos. Amigos, qué bueno que siguen aquí. Estamos terminando el tema de hoy. ¿Cómo puedo saber que la Biblia es palabra de Dios? Qué bueno que te quedaste aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Agradecemos muchísimo a Rosa María Valadez, desde Torreón, de La Laguna, por allá. Pues un saludote, muchas gracias por sintonizarnos, nos felicita, pues gracias, nosotros también, gracias porque te quedas con nosotros. Gabriel Santiago Gervasio, un fiel aquí de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, también aquí desde Guadalajara, fiel seguidor, muchísimas gracias por tus comentarios. Y nos dices, ¿podrías decir las citas que hablan de la Trinidad? Algunos protestantes dicen que nosotros tenemos 3 dioses.
puedes decir por favor las citas bíblicas? Enseguida te las menciono, amigo Gervasio. Recuerda que los protestantes no dicen esto, Los que lo dicen son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová ni siquiera son cristianos. En algún momento haremos un programa acerca de la Trinidad. En esto es algo que sí coincidimos, protestantes y católicos, que Dios es uno solo, pero que es un Dios trino. 3 personas distintas en un solo Dios, ¿sí? Los protestantes coinciden con nosotros en esto. Roberto Mendoza Martínez. Roberto, de Querétaro, nos volviste a hablar. Qué bueno, muchísimas gracias para aclarar tu pregunta. Él decía, ¿cuál es la importancia de las notas? Es lo que faltaba por ahí. De las notas en la Sagrada Escritura y por qué no aparecen en la Biblia de los protestantes. Bueno, la importancia de las notas va directamente relacionada con lo que estamos viendo, Santiago. Las notas en la Biblia te ayudan a entender aquellos pasajes confusos, aquellos pasajes que no son claros por sí mismos. Te dan notas acerca de la historia, te dan datos hasta científicos en ocasiones acerca de pesos, de medidas, de equivalencia de monedas, de distancias. Es decir, las notas nos ayudan a entender el sentido más pleno de la Escritura. Y algunas Biblias protestantes también traen notas, de hecho la mayoría. Ahora, ¿dónde viene aquí el punto importante? Pues lo que decíamos, tú tienes que saber que la única razón por la cual tú crees y que puedes estar cierto de que la Biblia es palabra de Dios es que la iglesia así lo determinó el canon. Y que por lo tanto la única que tiene autoridad para interpretar de forma adecuada es la misma que determinó cuáles libros eran la Escritura y cuáles no, es decir, la Iglesia Católica. El por qué tú crees que la Biblia es palabra de Dios va a afectar directamente cómo la interpretas. Entonces, las notas en una Biblia protestante pues corren el riesgo, de hecho caen en ese error la gran mayoría, de interpretarte la Escritura, algunos pasajes de la Escritura de la manera que no es la que Dios inspiró, de la manera que más les conviene a ellos, como hemos dicho muchas veces, para seguir la moda de los tiempos, ¿sí? Las notas en una Biblia católica aprobada, debidamente supervisada por el cuerpo de obispos de donde sea que se esté editando esa Biblia católica, esas notas te pueden ayudar a ti a comprender el sentido verdadero, aquello que los cristianos hemos creído desde el inicio, desde Pentecostés hasta el día de hoy, ¿sí? Esa es la importancia de las notas. Y vamos aquí entonces a lo que nos decía Miguel Ángel Romero, que si explicábamos Deuteronomio 4, versículos 15 y 16. Deuteronomio 4, estos versículos nos hablan acerca de las imágenes, que es un tema muy controvertido para los hermanos protestantes. Y el Deuteronomio nos dice, tened mucho cuidado, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb, en medio del fuego. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, de alguna de las bestias de la tierra, de alguna de las aves que vuelan en el cielo. Te das la idea, ¿no? Te das la idea de lo que habla este pasaje. Y es algo que los protestantes siempre le van a achacar a los católicos, que la Biblia supuestamente prohíbe las imágenes y que los católicos tenemos imágenes y que por lo tanto somos idólatras. Sin embargo, hermano, yo te invito a que veas la Biblia en todo su contexto, como una unidad de fe, y te quites esos anteojos que te hacen tener un prejuicio anticatólico. Porque la misma Biblia, si tú analizas Éxodo 25, 18, por ejemplo, verás cómo Dios mandó construir imágenes. Mandó construir imágenes, esculturas de querubines, ¿sí? Los querubines habitan en el cielo. Si fuera cierto que no nos hagamos imagen alguna de algo que esté en el cielo o en la tierra, Dios no podría haber mandado esto. Analiza Números 21:8, donde Dios le manda a Moisés hacerse una imagen de una serpiente. Una serpiente es un animal y aquí también dice que no te hagas imágenes de animales. ¿Cómo puede ser que Dios se contradiga? ¿Dios se contradice? No, claro que no. Dios no se contradice. Los que nos contradecimos somos los hombres, que pretendemos asignarle nuestra privada interpretación a algunos pasajes de la Escritura. Recordemos lo que nos dice Primera de Pedro, Primera de Pedro también nos advierte y nos dice que ningún pasaje de la Escritura es de privada interpretación. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de interpretarlo mal y desviarnos del camino, ¿sí? Yo te invito, Miguel Ángel Romero en Guanajuato, perdón, no en Querétaro, en Guanajuato, a que te acerques a la Iglesia Católica, te acerques a la plenitud de la verdad, al depósito de la fe que ha sido salvaguardado por obra del Espíritu Santo durante 20 siglos, para tu bien y para el mío. La Iglesia Católica y su autoridad divina es un don de Dios, para que podamos tener la certeza de creer en esta Biblia, de tener la certeza de que la interpretación que esa Iglesia hace de esta Biblia es la correcta, es la que Dios quiere para que tú tengas vida, para que puedas llegar a la salvación, para que tengas vida en abundancia, vida eterna. ¿Sí? La autoridad que Cristo estableció en su iglesia no es una autoridad que oprime, es una autoridad divinamente constituida para tu bien y para el mío, es un signo de su amor, ¿sí? Agradezco de nuevo a todos los que nos han llamado el día de hoy, realmente apreciamos muchísimo el favor de su atención y los quiero dejar con esta reflexión. Todos,
absolutamente todos, aceptamos dogmas, decía Chesterton. Solo que algunos lo sabemos y otros no lo sabemos. Tú, hermano protestante, aunque digas que la Biblia es tu única fuente de autoridad, realmente estás dándole autoridad a alguien fuera de la Biblia. Estás siguiendo a Martín Lutero y el día de hoy estás siguiendo a tu pastor con la interpretación que él quiera darte. Yo te invito a que tú te cuestiones, ¿cuál es tu autoridad? Y te invito a que vayas a la primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15, donde donde Pablo claramente le dice a Timoteo cuál debe ser la fuente de esa autoridad. En un momentito te la voy a decir. Primera de Timoteo 3:15. Pablo nos dice que la autoridad no es la Biblia, que la única autoridad no es la Biblia, sino dice esto. Si tardo, te escribo esto para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Sí, así es. Pablo le llama a la iglesia la columna y el fundamento de la verdad. Ese es la autoridad para la verdad, la iglesia. Y tú te preguntarás, bueno, ¿cuál iglesia? Pues la misma iglesia de Pentecostés, la misma iglesia que defendió contra los arrianos que decían que Cristo no era Dios, la misma iglesia que defendió contra los maniqueos, contra los nestorianos, contra los valdenses, contra tantas y tantas herejías que han querido atentar contra el mensaje cristiano, la misma iglesia que determinó el canon, la misma iglesia que creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que creía en la misa, que creía en la comunión de los santos, que creía en María como intercesora. Esa es la iglesia a la que se refiere primera de Timoteo 3:15, la iglesia católica, un don de amor de Dios para los hombres. Y es así como podemos saber que la Biblia es palabra inspirada de Dios, por esa autoridad divinamente constituida por Jesucristo en su iglesia. Agradezco muchísimo su atención. Los invito a que nos sintonicen de nuevo la próxima semana y que mientras tanto nos escriban a apologetica@mariavision.com con sus comentarios, con sus preguntas, con sus dudas, con sus sugerencias, con cualquier cosa que ustedes quieran compartir con nosotros. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga a todos y que Dios nos invite a perseverar en la única iglesia constituida por Jesucristo, la Iglesia Católica. Un saludo, amigos de María Visión. Que Dios los acompañe.